El ceremonial. Estaba lejos de casa y el hechizo del mar del este se apoderó de mí. En el crepúsculo lo oí golpear las rocas, y supe que yacía justo sobre la colina donde los retorcidos sauces se contorsionaban contra el cielo despejado y las primeras estrellas de la noche. Y como mis padres me habían llamado a la antigua ciudad de más allá, seguí adelante a través de la nieve reciente y poco profunda a lo largo del camino que se elevaba solitario hasta donde Aldebarán centelleaba entre los árboles, hacia la antiquísima ciudad que nunca había visto pero con la que a menudo había soñado. Era la Navidad, que los hombres llaman Navidad aunque saben en su corazón que es más antigua que Belén y Babilonia, más antigua que Memphis y la humanidad. Era la Navidad, y por fin había llegado a la antigua ciudad costera donde mi pueblo había vivido y celebrado festivales en la época antigua cuando los festivales estaban prohibidos, donde también habían ordenado a sus hijos que celebraran festivales una vez cada siglo, para que no se olvidara la memoria de los secretos primordiales. Los míos eran un pueblo antiguo, y ya eran viejos cuando esta tierra se colonizó 300 años antes. Y eran extraños, porque habían llegado como gente oscura y furtiva de los opiáceos jardines de orquídeas del sur, y hablaban otra lengua antes de aprender la de los pescadores de ojos azules. Y ahora estaban dispersos, y compartían solo los rituales de misterios que ningún vivo podía entender. Yo fui el único que regresó esa noche al antiguo pueblo de pescadores como decía la leyenda, porque solo los pobres y los solitarios recuerdan. Entonces, más allá de la cresta de la colina, vi Kingsport extenderse helada en la penumbra, la nevada Kingsport con sus antiguas veletas y campanarios, postes de cumbrera y chimeneas, muelles y pequeños puentes, sauces y cementerios, interminables laberintos de calles empinadas, calles estrechas y torcidas, y un vértigo de iglesias coronando el pico central que el tiempo no se atrevió a tocar, laberintos incesantes de casas coloniales apiladas y dispersas en todos los ángulos y niveles como bloques desordenados de un niño, la antigüedad revoloteando en alas grises sobre frontones blanqueados por el invierno y tejados abuhardillados, claraboyas y ventanas de pequeños cristales brillando una a una en el frío atardecer para unirse a Orión y las estrellas arcaicas. Y contra los muelles podridos golpeaba el mar secreto e inmemorial del que había venido la gente en tiempos antiguos. Junto a la carretera, en su cima, se alzaba una cumbre aún más alta, desolada y azotada por el viento, y vi que era un cementerio donde las lápidas negras sobresalían macabramente de la nieve como las uñas podridas de un cadáver gigantesco. El camino sin huellas estaba muy solitario, y a veces me parecía oír un horrible crujido lejano como de una horca en el viento. Habían ahorcado a 4 parientes míos por brujería en 1692, pero no sabía exactamente dónde. Mientras el camino serpenteaba por la ladera que daba al mar, escuché los alegres sonidos de un pueblo al atardecer, pero no los oí. Entonces pensé en la época y sentí que estos viejos puritanos podrían tener costumbres navideñas extrañas para mí, y llenas de silenciosas oraciones junto al hogar. Así que después de eso no escuché la alegría ni busqué caminantes, sino que seguí pasando por las silenciosas granjas iluminadas y los sombríos muros de piedra hasta donde las señales de antiguas tiendas y tabernas marinas crujían con la brisa salada, y los grotescos aldabones de las puertas con columnas brillaban a lo largo de callejones desiertos y sin pavimentar a la luz de pequeñas ventanas con cortinas. Había visto mapas de la ciudad y sabía dónde encontrar el hogar de mi gente. Me dijeron que me conocerían y me recibirían, porque la leyenda del pueblo perdura, así que me apresuré a atravesar Back Street hasta Circle Court, y crucé la nieve fresca sobre el único pavimento de losas de la ciudad, hasta donde Green Lane se desvía detrás de la casa del mercado. Los mapas antiguos seguían siendo válidos y no tuve problemas, aunque en Arkham debieron mentir cuando dijeron que los tranvías llegaban hasta este lugar, ya que no vi ningún cable por encima. La nieve habría ocultado los rieles en cualquier caso. Me alegré de haber elegido caminar, porque el pueblo blanco me había parecido muy hermoso desde la colina, y ahora estaba ansioso por llamar a la puerta de mi familia, la 7ª casa a la izquierda en Green Lane, con un antiguo tejado a 2 aguas y un segundo piso saliente, todo construido antes de 1650.
Había luces dentro de la casa cuando llegué a ella, y vi por los cristales de diamante que debía de haberse conservado muy cerca de su estado antiguo. La parte superior sobresalía de la estrecha calle cubierta de hierba y casi se unía con la parte sobresaliente de la casa de enfrente, de modo que yo estaba casi en un túnel, con el bajo umbral de piedra totalmente libre de nieve. No había acera, pero muchas casas tenían puertas altas a las que se accedía por escaleras dobles con barandillas de hierro. Era una escena extraña, y como era extraño en Nueva Inglaterra, nunca había visto nada igual. Aunque me agradaba, lo habría disfrutado más si hubiera habido huellas en la nieve, gente en las calles y algunas ventanas sin cortinas corridas. Cuando hice sonar el arcaico aldabón de hierro, tuve miedo. Había ido acumulando cierto temor, tal vez por lo extraño de mi herencia, la oscuridad de la noche y lo extraño del silencio en esa antigua ciudad de costumbres curiosas. Y cuando respondieron a mi llamada, me asusté de verdad, porque no había oído ningún ruido de pasos antes de que la puerta se abriera chirriando. Pero no tuve miedo por mucho tiempo, porque el anciano con bata y zapatillas que estaba en la puerta tenía un rostro inexpresivo que me tranquilizó, y aunque hacía señas de que era mudo, escribió una pintoresca y antigua bienvenida con el estilete y la tablilla de cera que llevaba. Me hizo entrar en una habitación baja, iluminada con velas, con enormes vigas a la vista y muebles oscuros, rígidos y escasos del siglo XVII. El pasado estaba vivo allí, pues no faltaba ningún atributo. Había una chimenea cavernosa y una rueca en la que una anciana encorvada, con una bata holgada y un sombrero hongo, estaba sentada hacia mí, hilando en silencio a pesar de la temporada festiva. Una humedad indefinida parecía envolver el lugar, y me maravilló que no hubiera fuego ardiendo. La silla con respaldo alto daba a la hilera de ventanas con cortinas de la izquierda, y parecía estar ocupada, aunque no estaba seguro. No me gustó todo lo que vi y volví a sentir el miedo que había tenido. Este miedo se hizo más fuerte por lo que antes lo había disminuido, porque cuanto más miraba el rostro insulso del anciano, más me aterrorizaba su misma insulsidad. Los ojos nunca se movían y la piel era demasiado parecida a la cera. Finalmente, estuve seguro de que no era un rostro en absoluto, sino una máscara diabólicamente astuta. Pero las manos flácidas, curiosamente enguantadas, escribían afablemente en la tablilla y me decían que debía esperar un rato antes de que me llevaran al lugar de la fiesta. Señalando una silla, una mesa y una pila de libros, el anciano salió de la habitación, y cuando me senté a leer vi que los libros estaban canosos y enmohecidos, y que incluían el salvaje Marvels of Science del viejo Morrister, el terrible Sadducismus Triumphatus de Joseph Glanville, publicado en 1681, la impactante Daemonolatreia de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y lo peor de todo, el innombrable Necronomicon del loco árabe Abdul al-Afred, en la traducción prohibida al latín de Olaus Bormius. Un libro que nunca había visto, pero del que había oído susurrar cosas monstruosas. Nadie me hablaba, pero podía oír el crujido de los signos en el viento exterior y el zumbido de la rueda mientras la anciana con cofia continuaba hilando en silencio, hilando. Pensé que la habitación, los libros y la gente eran muy morbosos e inquietantes, pero como una antigua tradición de mis padres me había convocado a extrañas fiestas, decidí esperar cosas extrañas. Así que intenté leer, y pronto me quedé temblando absorto por algo que encontré en ese maldito Necronomicon, un pensamiento y una leyenda demasiado horribles para la cordura o la conciencia. Pero me disgustó cuando me pareció oír el cierre de una de las ventanas a las que daba el banco, como si se hubiera abierto sigilosamente. Parecía seguir un zumbido que no era el de la rueca de la anciana. Sin embargo, no fue mucho, porque la anciana estaba hilando con mucha fuerza y el viejo reloj había estado sonando. Después de eso, perdí la sensación de que había personas en el banco, y estaba leyendo con atención y estremecimiento cuando el anciano regresó con botas y vestido con un traje antiguo holgado, y se sentó en ese mismo banco, de modo que no pude verlo. La espera fue ciertamente angustiosa, y el libro blasfemo que tenía en mis manos la hizo doblemente así.
sin embargo, cuando dieron las 11, el anciano se puso de pie, se deslizó hasta un enorme cofre tallado en una esquina y tomó 2 capas con capucha, se puso una y cubrió con la otra a la anciana, que estaba dejando de hilar monótonamente. Luego ambos se dirigieron hacia la puerta exterior, la mujer arrastrándose con dificultad y el anciano, después de recoger el mismo libro que yo había estado leyendo, haciéndome señas mientras se cubría el rostro inmóvil o máscara con la capucha. Salimos a la tortuosa red sin luna de esa ciudad increíblemente antigua, salimos mientras las luces de las ventanas con cortinas desaparecían una a una, y el perro de los astros se burlaba de la multitud de figuras encapuchadas y envueltas que salían en silencio de cada puerta y formaban procesiones monstruosas por esta calle y aquella, pasando por los letreros chirriantes y los frontones antediluvianos, los techos de paja y las ventanas con paneles de diamantes, atravesando callejones escarpados donde las casas en ruinas se superponían y se derrumbaban juntas, deslizándose por patios abiertos y cementerios donde las linternas oscilantes formaban extrañas constelaciones borrachas. En medio de estas multitudes silenciosas seguía mis guías mudos, empujado por codos que parecían sobrenaturalmente suaves, y presionado por pechos y estómagos que parecían anormalmente carnosos, pero sin ver nunca un rostro y sin oír nunca una palabra. Arriba, arriba, arriba se deslizaban las inquietantes columnas, y vi que todos los viajeros convergían mientras fluían cerca de una especie de foco de callejones locos en la cima de una alta colina en el centro de la ciudad, donde se alzaba una gran iglesia blanca. La había visto desde la cima de la carretera cuando contemplé Kingsport en el nuevo atardecer, y me había hecho temblar porque Aldebarán parecía equilibrarse un momento en la aguja fantasmal. Había un espacio abierto alrededor de la iglesia, en parte un cementerio con piras espectrales, y en parte una plaza medio pavimentada, casi desprovista de nieve por el viento, y bordeada de casas malsanas y arcaicas con tejados puntiagudos y gabletes sobresalientes. Las hogueras de la muerte danzaban sobre las tumbas, revelando vistas espantosas, aunque extrañamente no proyectaban ninguna sombra. Pasado el cementerio, donde no había casas, pude ver sobre la cima de la colina y observar el brillo de las estrellas en el puerto, aunque la ciudad era invisible en la oscuridad. Solo de vez en cuando una linterna se movía horriblemente por los callejones serpenteantes en su camino para alcanzar a la multitud que ahora se deslizaba sin habla hacia la iglesia. Esperé hasta que la multitud se colara en la oscura entrada y hasta que todos los rezagados la siguieran. El anciano me tiraba de la manga, pero yo estaba decidido a ser el último. Entonces finalmente entré, con el siniestro hombre y la vieja hilandera delante de mí. Al cruzar el umbral de aquel templo enjambrado de oscuridad desconocida, me volví una vez para mirar el mundo exterior mientras la fosforescencia del cementerio proyectaba un resplandor enfermizo sobre el pavimento de la cima de la colina. Y al hacerlo, me estremecí. Porque, aunque el viento no había dejado mucha nieve, quedaban algunos parches en el camino cerca de la puerta, y en esa fugaz mirada hacia atrás, a mis ojos preocupados les pareció que no llevaban ninguna marca de pasos, ni siquiera los míos. La iglesia apenas estaba iluminada por todos los faroles que habían entrado en ella, pues la mayor parte de la multitud ya había desaparecido. Habían subido por el pasillo entre los altos bancos blancos hasta la trampilla de las bóvedas que se abría asquerosamente justo antes del púlpito, y ahora se retorcían en silencio dentro. Seguí en silencio por los desgastados escalones y entré en la húmeda y sofocante cripta. La cola de esa sinuosa fila de noctámbulos parecía muy horrible, y al verlos retorcerse en una tumba venerable, parecían aún más horribles. Entonces me di cuenta de que el suelo de la tumba tenía una abertura por la que se deslizaba la multitud, y en un momento todos estábamos descendiendo por una ominosa escalera de piedra toscamente tallada, una estrecha escalera de caracol húmeda y de olor peculiar, que descendía sin fin hasta las entrañas de la colina pasando por monótonas paredes de bloques de piedra chorreantes y mortero desmoronado. Era un descenso silencioso e impactante, y observé después de un horrible intervalo que las paredes y los escalones cambiaban de naturaleza, como si estuvieran cincelados en la roca sólida.
Lo que más me preocupaba era que las innumerables pisadas no hacían ruido ni creaban ecos. Después de más eones de descenso, vi algunos pasadizos laterales o madrigueras que conducían desde recovecos desconocidos de oscuridad a este pozo de misterio nocturno. Pronto se hicieron excesivamente numerosos, como impías catacumbas de amenaza innombrable, y su penetrante olor a descomposición se volvió insoportable. Sabía que debíamos haber pasado por debajo de la montaña y por debajo de la tierra de Kingsport, y me estremecí al pensar que una ciudad estuviera tan envejecida y llena de gusanos por el mal subterráneo. Entonces vi el espeluznante resplandor de una luz pálida y oí el insidioso chapoteo de agua sin sol. De nuevo temblé, porque no me gustaban las cosas que la noche había traído, y deseé amargamente que ningún antepasado me hubiera convocado a este rito primigenio. A medida que los pasos y el pasadizo se hacían más amplios, oí otro sonido, la delgada y lastimera burla de una flauta débil, y de repente se extendió ante mí la vista ilimitada de un mundo interior, una vasta orilla fúngica iluminada por una columna eructante de llamas verdosas enfermizas y bañada por un ancho río aceitoso que fluía desde abismos espantosos e insospechados para unirse a los golfos más negros del océano inmemorial. Desmayado y jadeante, miré ese impío Erebus de setas gigantes, fuego leproso y agua viscosa, y vi a las multitudes encapuchadas formando un semicírculo alrededor de la columna ardiente. Era el rito de Yule, más antiguo que el hombre y destinado a sobrevivirle, el rito primigenio del solsticio y de la promesa de la primavera más allá de las nieves, el rito del fuego y del árbol de hoja perenne, la luz y la música. Y en la gruta Estigia los vi hacer el rito, adorar la enferma columna de fuego y arrojar al agua puñados arrancados de la viscosa vegetación que brillaba verde bajo el resplandor clorótico. Vi esto, y vi algo amorfo agazapado lejos de la luz, tocando ruidosamente una flauta, y mientras la cosa tocaba, me pareció oír aleteos nocivos y apagados en la fétida oscuridad donde no podía ver. Pero lo que más me asustó fue aquella columna llameante, brotando volcánicamente de profundidades inconcebibles, sin proyectar sombras como debería hacer una llama sana, y cubriendo la piedra nitrosa con un verdín repugnante y venenoso. Pues en toda aquella combustión hirviente no había calor, sino solo la humedad de la muerte y la corrupción. El hombre que me había traído se retorció hasta situarse justo al lado de la espantosa llama e hizo rígidos movimientos ceremoniales hacia el semicírculo que tenía delante. En ciertas etapas del ritual hacían reverencias serviles, especialmente cuando sostenía sobre su cabeza ese abominable Necronomicon que había traído consigo, y yo compartí todas las reverencias porque había sido convocado a este festival por las escrituras de mis antepasados. Entonces el anciano hizo una señal al flautista que se veía a medias en la oscuridad, y el flautista cambió su débil zumbido por un zumbido apenas más fuerte en otra clave, precipitando así un horror impensable e inesperado. Ante este horror, me hundí casi hasta la tierra lichenizada, paralizado por un temor no a este mundo ni a ningún otro, sino solo a los locos espacios entre las estrellas. De la inimaginable oscuridad más allá del fulgor gangrenoso de esa fría llama, de las leguas tartareas a través de las cuales ese río aceitoso fluía misterioso, inaudito e insospechado, emergió rítmicamente una horda de criaturas aladas híbridas, domesticadas y entrenadas, que ningún ojo sano podría comprender del todo, ni ningún cerebro sano recordar por completo. No eran en su totalidad cuervos, ni topos, ni ratoneros, ni hormigas, ni murciélagos vampiros, ni seres humanos en descomposición, sino algo que no puedo ni debo recordar. Avanzaban a trompicones, a medio camino entre sus pies palmeados y sus alas membranosas, y cuando llegaron a la multitud de celebrantes, las figuras encapuchadas los agarraron y montaron, y cabalgaron uno a lo largo de las extensiones de ese río sin luz, hacia pozos y galerías de pánico donde manantiales venenosos alimentan cataratas espantosas e indetectables. La vieja hilandera se había ido con la multitud, y el anciano se había quedado solo porque me había negado cuando me hizo señas para que cogiera un animal y cabalgara como el resto. Cuando me puse en pie tambaleándome, vi que el flautista amorfo se había caído rodando fuera de mi vista, pero que dos de las bestias estaban pacientemente esperando.
Mientras yo me quedaba rezagado, el anciano sacó su estilete y su tablilla y escribió que él era el verdadero representante de mis antepasados que habían fundado el culto de Yule en este antiguo lugar, que se había decretado que yo regresara y que los misterios más secretos aún estaban por realizarse. Escribió esto con una letra muy antigua, y cuando yo aún dudaba, sacó de su túnica suelta un anillo de sello y un reloj, ambos con las armas de mi familia, para demostrar que era quien decía ser. Pero era una prueba espantosa, porque sabía por documentos antiguos que ese reloj había sido enterrado con mi tatarabuelo en 1698. En ese momento, el anciano se quitó la capucha y señaló el parecido familiar de su rostro, pero yo solo pude estremecerme, porque estaba seguro de que el rostro no era más que una diabólica máscara de cera. Los animales tambaleantes ahora arañaban inquietos los líquenes, y vi que el anciano estaba casi tan inquieto como ellos. Cuando una de las cosas empezó a contonearse y alejarse, se volvió rápidamente para detenerla, de modo que la brusquedad de su movimiento desprendió la máscara de cera de lo que debería haber sido su cabeza. Y entonces, como la posición de esa pesadilla me impedía bajar por la escalera de piedra por la que habíamos venido, me lancé al aceitoso río subterráneo que borboteaba en algún lugar hacia las cuevas del mar, me lancé a ese jugo putrefacto de los horrores internos de la tierra antes de que la locura de mis gritos pudiera traer sobre mí a todas las legiones de cadáveres que esos abismos pestilentes pudieran ocultar. En el hospital me dijeron que me habían encontrado medio congelado en el puerto de Kingsport al amanecer, aferrado al mástil a la deriva que el accidente había enviado para salvarme. Me dijeron que había tomado el camino equivocado de la carretera de la colina la noche anterior y que me había caído por los acantilados de Orange Point, algo que dedujeron de las huellas encontradas en la nieve. No había nada que pudiera decir, porque todo estaba mal. Todo estaba mal, con la amplia ventana mostrando un mar de tejados en el que solo 1 de cada 5 era antiguo, y el sonido de carritos y motores en las calles de abajo. Insistieron en que esto era Kingsport, y no pude negarlo. Cuando enloquecí al escuchar que el hospital estaba cerca del antiguo cementerio en Central Hill, me enviaron al hospital St. Mary en Arkham, donde podría recibir mejor atención. Me gustó allí, porque los médicos eran de mente abierta, e incluso me prestaron su influencia para obtener la copia cuidadosamente protegida del objetable Necronomicon de Alfred de la biblioteca de la Universidad Miskatonic. Dijeron algo sobre una psicosis, y estuvieron de acuerdo en que era mejor que me quitara de la cabeza cualquier obsesión acosadora. Así que volví a leer aquel espantoso capítulo y me estremeció doblemente porque, en efecto, no era nuevo para mí. Lo había visto antes, dejemos que las huellas digan lo que puedan, y donde lo había visto, era mejor olvidarlo. No había nadie, en horas de vigilia, que pudiera recordármelo, pero mis sueños están llenos de terror, debido a frases que no me atrevo a citar. Me atrevo a citar solo un párrafo, puesto en un inglés que puedo hacer del torpe latín bajo. Las cavernas más profundas, escribió el loco árabe, no son para que las sondeen los ojos que ven, pues sus maravillas son extrañas y terribles. Maldito sea el suelo donde los pensamientos muertos viven nuevos y con cuerpos extraños, y malvada la mente que no está sujeta a ninguna cabeza. Sabiamente dijo a Ibn Eschakabak que feliz es la tumba donde ningún mago ha yacido, y feliz la ciudad de noche cuyos magos son todos cenizas. Porque es un viejo rumor que el alma del diablo no se apresura a salir de su fosa de arcilla, sino que engorda e instruye al mismo gusano que la roe, hasta que de la corrupción brota una vida horrible, y los torpes carroñeros de la tierra se vuelven astutos para atormentarla y se hinchan monstruosamente para plagiarla. Se cavan en secreto grandes agujeros donde los poros de la tierra deberían bastar, y han aprendido a caminar cosas que deberían arrastrarse.